La Universidad Abierta y a Distancia de México. La carrera de técnico superior universitario en urgencias médicas presenta emergencias del paciente pediátrico como parte de la actividad 2 de la unidad 1 de la materia soporte vital en medicina prehospitalaria 3. Docente Ian Fabio Baez Wendel, alumno Esaú Limón López. En esta ocasión estaremos revisando lo que serían las emergencias del paciente pediátrico dentro de lo que son las respiratorias, las metabólicas y endócrinas, las neurológicas y las causas del paro cardiorrespiratorio en pacientes pediátricos, ya que es de vital importancia que el técnico superuniversitario identifique estas situaciones que pueden ser de un riesgo no solo para la salud, sino incluso para la vida misma del paciente pediátrico. En principio estaremos hablando de lo que es la laringotraqueitis. Por definición diremos que es una inflamación que se da alrededor de las cuerdas vocales, en la laringe, y que se presenta entre los 3 meses a los 5 años de edad. Es más común entre los meses de octubre y marzo. El agente causal puede ser viral, bacteriano o de origen alérgico. De igual manera puede ser por inhalación de irritantes o secundaria al reflujo gástrico. Podemos encontrar 3 niveles, lo que sería una aguda leve, una aguda moderada, aguda grave. En el caso de la aguda leve vamos a encontrar que el paciente manifestará tos ocasional, no hay un estridor en reposo, no hay tiro intercostales o estos son leves. En la aguda moderada, la tos traqueal es más frecuente, se percibe el estridor laríngeo aún en reposo y obviamente la dificultad respiratoria se muestra como leve, asimismo con el tiraje intercostal y esternal. Ya en una situación grave, la tos se vuelve intensa, el estridor laríngeo se escucha incluso en la inspiración y la expiración, el tiraje intercostal es mucho más marcado y obviamente la dificultad respiratoria y la agitación son más importantes. Como cuadro clínico se presentan características de tos estridente a manera de ladrido de foca y presentaría también un cuadro de resfrío leve, un estridor respiratorio, sibilancias y datos de insuficiencia respiratoria aguda. El manejo prehospitalario, pues bueno, permeabilizar la vía aérea a nivel básico, a nivel avanzado, de acuerdo a la condición del paciente, administrar oxígeno húmedo, asimismo como micronebulizaciones para obtener un flujo inspiratorio de oxígeno superior al 85%. Monitorizar la oximetría y la capnografía, administrar micronebulizaciones, administrar paracetamol, dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso y colocar una línea intravenosa periférica con solución mixta para mantener la hidratación del paciente. Monitorizar la tensión arterial invasiva y la electrocardiografía y obviamente no retrasar el traslado al hospital en caso más grave. Aquí podemos observar lo que es la inflamación de la región de la laringotráquea, la laringe y la tráquea, que es la que va a obstaculizar el paso de la vía aérea y del paso del aire. En el caso de la epiglotitis, que es otra de las emergencias respiratorias, es una enfermedad infecciosa que causa obstrucción en la vía aérea. Esto es por inflamación del cartílago, que cubre el orificio glótico y este se presenta de los 2 a los 6 años de edad. Esta es provocada por la bacteria Haemophilus influenzae de tipo B y sus niveles o de clasificación puede ser de leve, moderada, grave y muy grave, y esto va a depender básicamente del grado de obstrucción de la vía aérea. El paciente va a mostrarse con babeo, odinodisfagia, disnea, estridor, disfonía, escalofríos, temblores y cianosis. De igual manera, el tratamiento será la permeabilización de la vía aérea de acuerdo con la condición del paciente, administrar oxígeno, mantener una saturación de oxígeno al 85%, monitorizar la oximetría y la capnografía, administrar micronebulizaciones con dexametasona y epinefrina y administrar paracetamol, líneas intravenosas mixtas para mantener la hidratación y monitorizar al paciente y en todo caso considerar el traslado del mismo. Aquí observamos una imagen de la epiglotitis, cómo se muestra la inflamación de la epiglotis. La bronquiolitis, esta es de origen viral, es una infección a nivel de bronquios, está asociada al virus sincicial y respiratorio, adenovirus, influenza y parainfluenza.
Podemos encontrar una clasificación de bronquitis aguda, que es generalmente secundaria a una infección respiratoria. Se inicia como una infección en la nariz, en los senos paranasales, la garganta y posteriormente hacia los pulmones. En el caso de la bronquitis crónica, pues bueno, prácticamente se considera como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente presentará taquipnea, tos sibilante, fiebre, sibilancias, disnea, aleteo nasal, en bebés tiraje intercostal y cianosis. Manejo prehospitalario, vía aérea permeable, básica o avanzada, la oxigenación, monitorear la oximetría y la capnografía, asimismo como administrar paracetamol a dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso y administrar percusión torácica. ¿Esto qué significa? Que bueno, estaremos dando pequeños golpes en la región de la espalda para facilitar que el moco que se ha producido se desprenda y facilite su expulsión y la permeabilización de los alvéolos pulmonares. Colocar líneas intravenosas periféricas con solución mixta y mantener la relación. Monitorizar la tensión arterial, que esta no sea invasiva, y con un electrocardiograma. Podemos observar aquí los bronquios cómo se inflaman y esto obviamente se llena de mucosa y lo que va a provocar es una disminución de la luz del tubo, por lo que va a impedir el paso del aire. En el caso de la neumonía, pues básicamente es una infección pulmonar aguda causada por virus o bacterias. Esta puede ser adquirida fuera de un hospital, es decir, en casa o en cualquier otro sitio, o también puede ser una infección dentro del hospital cuando el paciente ha cursado por más de 72 horas dentro de un nosocomio. El Streptococcus tipo B, la clamidia trichomantis, el virus del herpes simple, el citomegalovirus, el virus incisional respiratorio, pues son los causales de esta neumonía. Se clasifican de moderada a grave y en su cuadro pues van a presentar fiebre por arriba de 35.5 grados, 38.5 grados centígrados, tos, taquipnea, dificultad respiratoria. Observaremos aleteo nasal en menores de 12 años y el uso de músculos accesorios. La fiebre o el dolor abdominal con o sin síntomas respiratorios y obviamente una saturación menor al 94%. Manejo de la vía aérea básico avanzado, administración de oxigenoterapia, colocar línea intravenosa periférica con solución cristaloide y control de la fiebre y traslado inminente. Aquí un cuadro comparativo entre lo que es la situación moderada o grave de la neumonía en pacientes de dos grupos de edades. Obviamente aquí las constantes es la temperatura por arriba de 38.5 grados centígrados, aumento en la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y asimismo el que acepte o no alimentos también es un signo que nos podría ayudar de que ese paciente puede encontrarse en una situación complicada. Desde luego la presencia de cianosis y signo de deshidratación, pues es lo que también nos va a condicionar una cuestión de traslado de urgencia. Observamos aquí cómo la neumonía empieza a producir taponamiento desde a nivel alveolar, asimismo a nivel de la inflamación de los bronquios, lo que va a dificultar el intercambio y el paso de oxígeno y CO2, condicionando una dificultad respiratoria. Ya entrando a lo que son las metabólicas y endocrinas como emergencias, pues tenemos la diabetes mellitus en pacientes pediátricos. Es una enfermedad metabólica caracterizada por la hiperglucemia, resultante de efectos de la secreción o acción de la insulina. Es forma infrecuente en los primeros años de la vida, siendo que esta puede ser transitoria hasta los 18 meses o puede ser una diabetes permanente cuando se diagnostica en el 67.5 de los casos en pacientes que ya presentan cetoacidosis, es decir, será la cetoacidosis la que nos indique que el paciente ya es diabético. Esta puede ser su origen autoinmune mediada por la combinación de factores genéticos que desencadenen o también desencadenantes ambientales y obviamente va a causar lesiones en los islotes pancreáticos, destrucción de las células betas y obviamente pues, el paciente va a tener que depender de la insulina. Obviamente vamos a encontrar hiperglucemias secundarias a la resistencia de la insulina y obviamente pues también vamos a encontrar ahí una producción inadecuada de la misma, lo que en un momento dado se va a presentar como una
un grado de compensación insulinoresistencia, ¿no? La clasificación de la diabetes, pues básicamente sería tipo 1, tipo 2 o diabetes monogénica. Dentro del diagnóstico, pues está la hemoglobina carboxilasa, que es la que nos va a permitir identificar del 50 el 5 a 5.7 al 6.4% el diagnóstico de la diabetes. Obviamente el paciente podrá cursar con glicemias basales de 100 a 125 miligramos por decilitro de glucosa. También una glicemia después de 2 horas de algún alimento, esta puede dispararse entre 140 a 190 miligramos por decilitro. El paciente presentará oliuria, nicturia, polidipsia, visión borrosa, pérdida de peso y obviamente en el 80% de los casos, insistimos en esa parte, se va a presentar una cetoacidosis diabética asociada a corto plazo o consecuencia a largo plazo. Manejo de la vía aérea básico avanzado, administración de oxigenoterapia a flujos de oxígeno y colocar líneas intravenosas periféricas con solución cristaloide en control de deshidratación y traslado del paciente. Aquí es evidente que el paciente ya tendremos que considerar desde muy temprana edad la medición de la glicemia capilar como signo vital. En el caso de las cetoacidosis diabéticas, pues es una complicación de la diabetes. Obviamente muchas veces no nos damos cuenta hasta que el paciente cae en este cuadro. Y esto se debe a una descomposición de las grasas de forma muy rápida, ya que el hígado convierte las grasas y genera grupos cetónicos, lo que va a generar una sangre más ácida y obviamente pues se va a convertir en una toxina a nivel generalizado. Su clasificación dependerá de leve, moderada o grave, dependiendo del pH arterial. Leve pH arterial menor a 7.3. En el caso del bicarbonato sérico serán de menos de 15 milequivalentes por litro. En el caso de la moderada, el pH será menor a 7.2. El bicarbonato sérico será de menos 10 milequivalentes. En la grave, el pH arterial será menor a 7.1, el bicarbonato sérico será de menos de 5 milequivalentes. Podemos encontrar como cuadro clínico glicemia de 250 miligramos por decilitro, pH menor a 7.3, bicarbonato menor a 18 milimoles por litro, cetonemia, cetonuria, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, fatiga, disnea, vómito, antecedentes de enfermedades febriles, dolor abdominal, polifagia, deshidratación. Dentro de la deshidratación entraría lo que es la taquicardia, menor turgencia en la piel, mucosas secas, hipotensión orostática. En la acidosis metabólica encontraremos respiración de Kussmaul, aliento cetónico, asimismo la alteración del estado de conciencia, somnolencia, letargo. Manejo de la vía aérea básico avanzado, administración de oxigenoterapia, colocar líneas intravenosas periféricas y control de la deshidratación y desde luego no retrasar el traslado, monitoreo de signos vitales, electrocardiografía también. Vemos aquí algunos ejemplos de signos de la cetoacidosis diabética en pacientes pediátricos. En el caso del estado hiperosmolar, es un estado de hiperglucemia y que obviamente este se va a identificar posterior a una cetoacidosis o cuando está ya sobrepasado como parte de su estado de hiperglucemia. Esta es poco frecuente en los niños, aunque bueno, dado la población que está aumentando de peso, pues es muy frecuente que ya vayamos a encontrar este tipo de pacientes, principalmente en aquellos que tienen diabetes tipo 2. Su etiología pues, es a partir de una diabetes tipo 2, poco frecuente en la diabetes tipo 1. Se clasifican, propiamente la hiperglucemia se clasificaría en hiperglucemia, en estado hiperosmolar y cetoacidosis diabética como parte de la identificación de estas emergencias. El tratamiento hospitalario, manejo básico avanzado de la vía aérea, administración de oxigenoterapia, colocar líneas intravenosas, control de la deshidratación, manejo de electrolitos, monitorización de ese paciente, monitorización de su glicemia y traslado a ese paciente. Ya en términos de tormenta tiroidea, pues bueno, vamos a hablar que es una crisis de tirotóxica, que es una emergencia extremadamente poco frecuente en la infancia. Y esta está asociada a hipertiroidismos que no han sido tratados y obviamente viene como una complicación, que esta puede ser muy letal.
Su origen pues, es una activación inadecuada del sistema inmunológico, elige los receptores STH y causa hiperplasia glandular. El hipertiroidismo pues, no se llega a controlar. Se clasifica en tormenta tirotóxica o también en enfermedad de Graves. Su cuadro clínico pues, es una atención disminuida, hay una dificultad en la concentración, estamos hablando del estado mental alterado, puede haber una hiperactividad, problemas en el sueño, taquicardia, temblores, pérdida de peso a pesar de tener buena alimentación. Vamos a encontrar edematización del bocio, es decir, la inflamación de la glándula como tal, leve de exoftalmos, es decir, una protrusión de los globos oculares. Podrá presentarse fiebre, trastornos en el área psíquica, sudoración profusa, náuseas, vómito, dolor abdominal, taquicardia, arritmia e insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro del manejo de la vía aérea básico avanzado, administración de oxigenoterapia, colocar líneas intravenosas, control de la deshidratación, manejo de los electrolitos, monitorización y traslado. Sería el tratamiento. Y bueno, alteraciones de estado nervioso, taquicardia, fiebres se pueden presentar en la tormenta tiroidea. Hablando de emergencias neurológicas, pues, hablamos de la epilepsia como un trastorno del cerebro con la presencia de ataques ocurrentes. Estos son debido a los cambios de la actividad eléctrica y química del cerebro, debido a las lesiones que puede ya tener el cerebro en sí mismo, por lesiones en la cabeza, por infecciones, envenenamiento, incluso por problemas en el desarrollo del cerebro antes de nacer. Como su clasificación, pues podemos encontrar síndromes de una localización parcial, focal, local. Podemos hablar de síndromes generalizados, podemos hablar de epilepsia y síndromes de origen indeterminado, puede ser focal o generalizado, y síndromes especiales a causa de crisis febrilis o crisis neonatales. En el cuadro clínico pues podemos encontrar dos tipos de crisis parciales o focales y las crisis generalizadas. En caso de las primeras, pueden ser simples, sin pérdida del estado de conciencia, pueden ser complejas ya con la pérdida del estado de alerta, y las manifestaciones se relacionan con una función cerebral en la región donde se origina la crisis. En el caso de las crisis generalizadas, pues vamos a encontrar ausencia y pérdida del estado de conciencia. Separa la actividad del menor, podemos encontrar tensiones tónicas, que puede ocurrir una caída brusca de la pérdida del tono muscular, que pueden ser generalizadas tónicas con contracciones musculares generalizadas, pueden ser generalizadas tónico-clónicas con rigidez corporal, con sacudidas musculares de forma generalizada. Tratamiento prehospitalario, pues obviamente el manejo de la vía aérea, identificar la causa que podría estar causando la crisis epiléptica o en este caso la epilepsia como antecedentes. Administrar oxígeno, acceso intravenoso, monitorización de los signos vitales, electrocardiograma. Se puede llegar a administrar medicación con diazepam, ya sea vía rectal, midazolam vía intramuscular o midazolam vía intravenosa. De igual manera, midazolam vía bucal. Obviamente aquí el reto va a ser en el momento de poder ingresar una vía intravenosa. En el caso del estado epiléptico, podemos considerar que es una crisis epiléptica continua. Normalmente en una crisis epiléptica, esta puede durar no más allá de 5 minutos. En el caso de una crisis de un estado epiléptico, esta puede durar más de los 5 minutos o en su caso pueden ser recurrentes. Es decir, viene una, termina, viene otra, continúa y entonces el paciente no logra recuperarse de ese estado epiléptico. Su etiología pues, puede ser por convulsiones febriles, un daño agudo al sistema nervioso y obviamente se requiere el diagnóstico previo de la epilepsia y obviamente el trastorno neurológico. Puede clasificarse en estado epiléptico eminente cuando las convulsiones duran más de 5 minutos. Puede ser un estado epiléptico establecido con convulsiones persistentes al menos o menos de 30 minutos de forma continua, de forma repetitiva. Y el estado epiléptico refractario con la persistencia de convulsiones luego de usar algún medicamento para acción relajante. Cuadro clínico, pues convulsiones continuas, tónico-clónicas generalizadas con depresión del estado neurológico, estado no convulsivo. Podemos encontrar epilepsia parcial continua con convulsiones parciales, pueden ser alteraciones focales o alteraciones del estado de la alerta.
Manejo de la vía aérea, identificar la posible causa de la crisis, es decir, si ya tiene epilepsia antes o si es una crisis convulsiva, administrar oxígeno, acceso intravenoso, que va a ser el reto en un momento dado, administración de signos, monitorización de signos vitales, la electrocardiografía, electrocardiograma, medicación con diazepam y obviamente no retrasar el traslado de este paciente. Algunos ejemplos de crisis convulsivas y estados epilépticos. Bien, finalmente, la causa del paro cardíaco en el paciente pediátrico. Podemos definir que el paro cardiorrespiratorio es el cese de la circulación sanguínea causada por una actividad mecánica cardíaca ausente e ineficaz. Normalmente es el resultado final de una insuficiencia respiratoria progresiva o un estado de shock. En este caso, siempre en el caso del paciente pediátrico será la respiración, la obstrucción de la vía aérea, el factor determinante del paro cardiorrespiratorio, no así propiamente la afección cardíaca. Puede ser otro signo del estado de choque, ya sea de tipo hipovolémico, cardiogénico, séptico, los causales del paro cardiorrespiratorio y poco frecuente las arritmias cardíacas, ya sea por traumatismos o ahogamiento o alguna alteración congénita cardíaca que ya haya nacido ese paciente. Básicamente, el paro cardiorrespiratorio podríamos ubicarlo dentro de los 4 principales arritmias letales, como sería la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, las que condicionan el paro cardiorrespiratorio. Dentro del cuadro clínico, pues ausencia de la respuesta, el paciente respira o solo jadea, es decir, boquea, su frecuencia cardíaca puede estar completamente disminuida. No hay que esperar en el caso del paciente pediátrico a que haya un cese completo del paro cardíaco, sino ya una disminución en sus constantes vitales puede ser condicionante de iniciar RCP. El tratamiento hospitalario, manejo de la vía aérea básico avanzado, ventilación a presión positiva, identificar obviamente la causa del paro cardiorrespiratorio, eliminarlo, iniciar reanimación cardiopulmonar por 1 o por 2 proveedores, administrar oxigenoterapia, de igual manera acceso intravenoso, monitorizar signos vitales, aplicar desfibrilación según la edad y el equipo, desde luego, un electrocardiograma, la medicación y el traslado de estos pacientes. A manera de conclusión, pues es importante identificar aquellos cuadros en donde el técnico superior universitario en urgencias médicas pueda verse involucrado en una urgencia y que obviamente en un paciente pediátrico que a veces por la edad puede no transmitirnos lo que siente o por su estado que va a ser complicado identificar, pues a partir de los signos y síntomas podemos incluir este grupo de alteraciones. Por su atención, muchísimas gracias y esta es parte de la bibliografía revisada. Por su atención, hasta pronto, gracias.